Como vimos en el capítulo anterior, en el contexto de una profunda crisis económica y política que azotaba al país, la Unión Cívica, mediante la Revolución del Parque, se instauró como una nueva facción cuestionadora del orden conservador, y en este capítulo veremos cómo derivó eso. El gobierno ampara todas las clases y cuida todos los intereses para que la soberanía popular pueda manifestarse con verdad. En 1890, un subteniente revolucionario llegó a las puertas del parque. Corriendo norte y cultura, gobiernos enlazados, significa renovación y juventud. Si bien la revolución de 1890 significó un fracaso en el campo de batalla, para la recién nacida Unión Cívica fue un triunfo que ratificaba su posición revolucionaria. Así, a principios de 1891, tras largas deliberaciones, el Comité Ejecutivo de la Unión Cívica confirmó la fórmula electoral para los comicios preparados para el siguiente año. El expresidente Bartolomé Mitre y Bernardo de Irigoyen, como presidente y vicepresidente respectivamente, dos personajes sumamente respetados en el país, y ambos representaban la tradición liberal y federal, sumado a un oficialismo sumamente debilitado por la renuncia de Juárez Celman, y que hacía lo que estaba a su alcance para que Pellegrini no corriera la misma suerte. En marzo de 1891 se dan las elecciones legislativas. En la capital federal, Leandro Alem y Aristóbulo del Valle son elegidos senadores, a lo que se sumaba el aclamado retorno de Mitre al país tras una temporada en Europa. De esta manera, la Unión Cívica pisaba cada vez más fuerte como un sustituto del Partido Autonomista Nacional. Pero esto no agradaba a todos. El 21 de marzo del mismo año, el expresidente Julio Argentino Roca se entrevista con Bartolomé Mitre. Al día siguiente, la noticia recorrió todo el país. Ambos habían decidido suprimir la lucha electoral para la presidencia futura, sugiriendo una alianza entre ambas facciones con una lista electoral encabezada por Mitre, que posiblemente estaría secundado por algún amigo de Roca. Ardía la interna en la Unión Cívica. Los partidarios de Alem tachaban de personalista e inconsulta a la decisión de Mitre. Consideraban que debía darse una salida electoral libre y sin presiones políticas. En un manifiesto publicado días más tarde decían: la agrupación no se ha propuesto la elevación de un hombre al poder, sino cambiar el régimen imperante. Por más de 5 meses no se hizo más que agrandar la grieta dentro del propio partido, que concluyó con su división. Por un lado, la Unión Cívica Nacional, que ratificaba el acuerdo y proclamaba la fórmula Bartolomé Mitre-José Evaristo de Uriburu. Por el otro, Alem y los suyos formaban la Unión Cívica Radical, que proclamaba el binomio Bernardo de Irigoyen y Juan Garro. Poco duraría la alianza del PAN y la UCN, que prácticamente eran polos opuestos, lo que concluyó en octubre con Mitre renunciando a la candidatura y Roca renunciando a la presidencia del Partido Autonomista Nacional. La alianza había caído más por fricciones internas que por la propia presión del radicalismo. Más encima, en el seno del oficialismo, crecía con fuerza una candidatura que amenazaba la autoridad y hegemonía de Roca, la de Roque Sáenz Peña. Joven y carismático, suponía una gran renovación en la política nacional. Ante esto, Roca reunió a la alta cúpula del PAN, y en menos de una noche ya había armado un nuevo plan. Proponía como candidato a la presidencia al padre de su mayor enemigo, Luis Sáenz Peña, dirigente católico y conservador de 70 años, que sería secundado por José Evaristo de Uriburu. Una fórmula que no despertó simpatías, pero tampoco resistencias. Quedaba solo un asunto pendiente, la creciente Unión Cívica Radical. Una semana antes de las elecciones, los principales dirigentes del radicalismo fueron detenidos bajo la acusación de estar planeando una conspiración. Así, el oficialismo obtuvo una victoria casi unánime, y el nuevo presidente asume el cargo en octubre del mismo año 1892. Pero este era un gobierno débil, un presidente senil y resoluto, sin un partido propio que lo respalde y constantemente descalificado por la opinión pública. Teniendo esto en cuenta, a nadie sorprenderá que en su corto mandato estaría marcado por múltiples revoluciones, especialmente las radicales. Hay que tener en cuenta que el radicalismo para ese entonces no tenía una ideología bien definida, reunía tanto a nostálgicos del viejo federalismo, así como a fervientes partidarios del autonomismo porteño. Como tal, era el principal crítico del imperante régimen conservador. Condenaba incesantemente la falsificación de la democracia mediante la política de acuerdos y constantemente reclamaba por comicios libres de fraude. Es decir, que la Unión Cívica Radical reunía a los más variopintos personajes bajo una única consigna: acabar con el régimen conservador. Así fue como el radicalismo fue reuniendo en sus filas a muchos que serían protagonistas de la política argentina años después. En Rosario, Lisandro de la Torre; en Mendoza, José Lencinas; Pelagio Luna en La Rioja, o uno que rápidamente se volvería una de las principales figuras del movimiento, el bonaerense y sobrino de Leandro Alem,
Hipólito Yrigoyen. Don Hipólito no era un hombre precisamente pobre, tiene una fortuna que había obtenido en campos arrendados, soltero y de 40 años, sumamente comprometido con la causa radical. Sería nombrado presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical, desde donde junto a su tío comenzarían a orquestar la siguiente revolución. Para ponernos más en contexto, salvo el gobierno cordobés, todos los gobiernos provinciales se habían mantenido en el poder y habían ratificado su lealtad al gobierno nacional tras la Revolución del Parque. Es decir, que el oficialismo no solo contaba con el Estado nacional, sino también con la totalidad de los gobiernos provinciales. En noviembre de 1892, en Santiago del Estero es derrocado el gobernador Rojas, férreo roquista. Poco después, partidarios de Mitre derrocaban al gobierno correntino. A esta crisis interna se sumaban ya 4 crisis de gabinete en menos de un año de presidencia de Sáenz Peña. En un manotazo de ahogado, y buscando algo de consenso, llama al opositor dialoguista Aristóbulo del Valle para que en julio asuma los cargos de ministro del Interior y ministro de Guerra. Pero esto no sirvió de nada. A los pocos días, varias provincias en el interior del país estallaban. Primero, el gobierno de San Luis es derrocado por el radical Teófilo Sá. Al otro día ocurría lo mismo en Santa Fe, y para el 31 de julio, la mayoría de comunas de Buenos Aires ya estaban controladas por los radicales. Ante la inacción del presidente, los focos revolucionarios controlaban ya importantísimas zonas del país, donde se izaba la bandera rojiblanca del radicalismo, a lo que el ministro del Valle no podía hacer más que reconocer a las nuevas autoridades provinciales, despertando la ira de la alta cúpula del PAN, por lo que esta vez sería Pellegrini quien se hiciera cargo del asunto. Así, forzó al Congreso Nacional para intervenir la provincia de Buenos Aires, además de persuadir al presidente para desplazar a Del Valle, quien abandonaría el cargo y sería reemplazado por un viejo amigo en común entre Roca y Mitre, Manuel Quintana. Si bien se calma la situación y se desarticula el principal núcleo revolucionario en Buenos Aires, aún los revolucionarios no estaban vencidos. En agosto vuelve a estallar una revolución en Corrientes. En septiembre, el gobierno de Tucumán es derrocado por el radicalismo. Y a fines del mismo mes vuelve a estallar una revolución en Santa Fe, donde Leandro Alem es proclamado presidente provisional de la nación. El país está al borde de una guerra civil, pero el gobierno nacional ahora tenía una carta con la que no contaba hace 3 años: la lealtad total del ejército argentino. Así, Roca es designado jefe de las fuerzas de represión. El general Bosch aplasta la revolución en Tucumán. Acto seguido, baja hacia el litoral aprovechando los ferrocarriles construidos durante la presidencia de Roca. Allí vence a los revolucionarios en Santa Fe, al tiempo que Roca entra triunfante en Rosario. De manera que las revoluciones radicales quedaban derrotadas. Esta revolución por un lado fortaleció el poder del gobierno nacional, aunque el presidente pasaría a ser un títere de Roca, a la vez que también fortaleció la posición intransigente del radicalismo, que le sirvió para el triunfo en las elecciones legislativas en 1894. Pero estos triunfos también obligaron al radicalismo a replantearse su postura revolucionaria. En la sociedad había un deseo generalizado de paz. Ya no existía un malestar social general como en 1890. El fantasma de la deuda externa se había alejado, se habían reactivado las obras públicas, se reanudaba la corriente inmigratoria y la economía estaba cada vez más en alza. La estabilidad del régimen era tal que ni siquiera la renuncia del presidente Sáenz Peña en enero de 1895 la hizo temblar. Al contrario, con la llegada de Uriburu a la presidencia, el gobierno aseguraba su firmeza mediante una fuerte alianza entre el roquismo y el mitrismo. Y aunque Alem agitara la amenaza de la revolución, nadie la deseaba o siquiera creía en ella, lo que además agrandaba la grieta en el radicalismo, entre quienes seguían fielmente a Alem y quienes comenzaban a cansarse de sus errores políticos y su difícil carácter. Sumado a la brutal interna del radicalismo, cuyos dirigentes por cada día que pasaba no hacían más que odiarse más, aparecían otras facciones que les quitaban terreno, la más importante, el Partido Socialista de Juan B. Justo, a lo que se sumaba la muerte repentina de Aristóbulo del Valle, y con él se iba la única oportunidad de consenso interno en la Unión Cívica Radical. El 1 de julio de 1896, Leandro Alem escribe una carta en la que alude a su lucha amarga y desesperada, y a que, para vivir inútil, estéril y deprimido, es preferible morir. Acto seguido acababa con su vida. Con él pasaba la inmortalidad, una frase que marcaría el destino de la Unión Cívica Radical: que se rompa, pero que no se doble. Con la muerte de Alem, el radicalismo no solo perdía a un orador brillante, sino un líder y principal referente. Es así como comienza a plantearse una alianza con el mitrismo, de cara a las elecciones presidenciales de 1898, bajo la premisa de que el radicalismo ya no planteaba una candidatura seria, de manera que el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical aprueba la alianza con Mitre y propone una votación con listas independientes, a las que se denomina las paralelas. Pero alguien no está de acuerdo. Aún tras la propuesta de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, Hipólito Yrigoyen se niega a cualquier propuesta que implique una alianza donde el radicalismo quede desdibujado.
El 29 de septiembre de 1897, en una reunión privada en la casa de Marcelo T. de Alvear, el Comité Bonaerense de la Unión Cívica Radical decreta su autodisolución, lo que implicaba también la muerte del radicalismo al perder su principal órgano ejecutivo. Días más tarde, Lisandro de la Torre anunció públicamente su desafiliación y culpa a Irigoyen por el fracaso del radicalismo. Merecemos a Roca, diría. El conflicto entre ambos termina en un duelo de honor, donde Irigoyen hiere a de la Torre en una mejilla, lo que lo obligaría a usar barba por el resto de su vida. Finalmente, Julio Argentino Roca asumiría su segunda presidencia el 12 de octubre de 1898. La Unión Cívica Radical quedaría desintegrada, y el país se pacificaría por unos años y don Hipólito Yrigoyen asumiría la tarea de formar un nuevo radicalismo.